Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Ángela del Cielo y quiero hablarles acerca de un sueño una visión que el Señor me dio. Para eso voy a leer una escritura bíblica que está en el libro de los Hechos 2:17. Y dice así: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Verdad que el Señor está dando sueños y visiones a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús? En todas partes del mundo se está predicando el Evangelio y en todas partes del mundo se está escuchando de sueños y visiones que Dios le está dando al hombre a través de su Santo Espíritu. Eso está escrito en el libro de los Hechos, ¿verdad? Bueno, yo quiero hablar acerca de un testimonio, de un sueño que yo tuve. En el sueño yo veía que estaba volando como sobre un país, y yo veía que ese estado estaba cerca del mar, y era como una madrugada, más bien. Era madrugada porque yo no veía completamente oscuro, sino que veía como que está amaneciendo. Era madrugada, así yo veía. El sueño estaba como el video ahorita, ¿no? Ni claro ni oscuro. Se podía ver las casas, se podía ver el mar y podía yo ver todo, ¿verdad? Desde lo lejos, desde arriba donde yo estaba, yo podía ver abajo y veía yo esa ciudad. Y al ver esa ciudad podía yo distinguir y ver todo lo que estaba abajo. Y yo veía abajo cómo el mar se levantaba en esa madrugada y entraba en una ciudad y la iba hundiendo esa ciudad. Esa ciudad quedaba completamente hundida, mis hermanos. Esa ciudad quedaba completamente hundida. Yo no sé qué tanto se llevaba, pero parecía como cuando hubo el tsunami en Indonesia. Y yo veía cómo el mar entraba y iba arrastrando algunas cosas, pero más que arrastrar las cosas, yo veía que arrastraba cosas, pero que cubría esa ciudad. Y cubría esa ciudad. Y al cubrir esa ciudad, yo me acuerdo que yo estaba entre dormida y despierta. Apenas me acababa de acostar a dormir. Había yo estado en el templo, había ido al templo a orar, porque yo soy cristiana evangélica, no soy musulmán. Me cubro el rostro porque así el Señor me lo pidió. El Señor me pidió que yo me cubra el rostro para que tú pongas atención en el mensaje y no en mi persona. Amén. Entonces yo veía como el mar entraba en esa ciudad y hundía esa ciudad. Y cuando empezó a hundir esa ciudad y arrastrar algunas cosas y arrastrar algunas casas, yo no veía personas, veía las cosas que estaba arrastrando. Y las casas, los pedazos de las casas que iba arrastrando. Pero al ver cómo el mar entraba en esa ciudad, yo me puse a llorar. En mi visión yo estaba llorando y yo decía: Señor, ¿dónde es esa ciudad? Yo decía. Y yo lloraba mucho. Y yo decía: Señor, ¿dónde es esa ciudad que se está hundiendo? Y el Señor no me contestaba nada y solamente me dejaba ver, y yo veía. Pero yo lloraba, hermanos, y yo decía: Señor, ¿dónde es esa ciudad? Señor, dime qué lugar es. Yo vivo en México, en la península de Yucatán. Ahora estaba yo en Tabasco, pero ahorita estoy en México, en Yucatán. Y yo veía cómo esa ciudad se hundía. Y yo me ponía a llorar y yo pensaba que era algún lugar acá en México. Y pensaba que en ese momento estaba sucediendo lo que yo estaba viendo. Estaba sucediendo. Para mí estaba sucediendo, porque yo pensaba que era en ese momento en el cual yo tuve la visión, pero no estaba sucediendo, sino que era una visión que Dios me estaba dando. Y yo me puse a llorar porque yo amo todos los países del mundo y amo todos los estados de la República Mexicana. Y cuando algo va a suceder, yo clamo y lloro por ese país, por ese lugar, por esa ciudad. Amén. Y yo lloraba y yo le decía: Señor, dime dónde es, en qué lugar es esa
que se está hundiendo, que el mar está entrando como un tsunami. Yo le dije, Señor, ¿es en Indonesia otra vez? ¿O es en Japón? ¿O es acá en México? Y entonces el Señor no me contestaba, y hasta que yo terminé de ver cómo el mar hundía esa ciudad, y lo único que podía ver cuando el mar entró eran los techos de las casas y de los edificios, porque yo veía que era como una ciudad. Yo veía los techos de los edificios y de las casas donde había entrado el mar. Como quien dice, solamente los techos habían quedado libres porque el edificio se había como hundido completamente. El mar había entrado tan alto que había hundido los edificios y solo los techos se veían, que estaban encima del agua. Y todo del techo para abajo estaba completamente lleno de mar, hundido la ciudad, lleno de mar, y solo los techos se veían. Y entonces yo decía, Señor, ¿dónde es esa ciudad? Y cuando yo vi que el mar entró y se quedó estático en ese lugar, hundido ese lugar por el mar, y solo los techos se veían, entonces me dijo, este lugar se llama Lima, Perú. Me dijo el Señor, este lugar se llama Lima, Perú. Y yo dije, Señor, ¿dónde está Lima, Perú? Y me dijo, búscalo en internet. Y yo lo empecé a buscar en internet, hermanos. Yo empecé a buscar Lima, Perú en internet y encontré que Lima, Perú tiene edificios muy altos. Y esto me dolió mucho en mi corazón porque yo dije, Señor, el Lima, Perú es como un lugar turístico y tiene edificios muy altos. Y yo veía que el mar hundía hasta el techo. Entonces los edificios altos eran cubiertos por el mar. Y el Señor me dijo, es Lima, Perú. Avisa a los cristianos de Lima, Perú, que se preparen, que oren, que ayunen, porque este mar va a entrar y va a hundir a Lima, Perú. Pero los que escuchen mi voz van a salir de ese lugar para irse a lugares donde el agua no va a llegar. Eso es lo que el Señor me dijo. Avisa a Lima, Perú, que el mar va a entrar y va a hundir Lima, Perú. Pero los cristianos, los que escuchan mi palabra, los que oyen mi voz, los que oran, los que ayunan, yo los voy a librar de ese día de la prueba. Yo los voy a librar. Avisa a los cristianos en Lima, Perú, que salgan y que vayan a los montes y que permanezcan ahí en el momento que yo les indique. Y serán salvos, salvarán sus vidas, porque yo he terminado el juicio en Lima, Perú. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar cuando yo vi el video en YouTube de cómo es Lima, Perú. Me di cuenta que Lima, Perú es un lugar precioso, que tiene muchos edificios bonitos, está en una costa, es un lugar bonito, es un lugar precioso, pero Dios ha determinado que el mar entre en Lima, Perú. Y con todo mi corazón, hermano, que me escuchas, ora, ayuna, busca al Señor con todo tu corazón. No pongas tu corazón en las riquezas, hermano mío, hermana mía. No pongas tu corazón en tu casa, en tus autos. No pongas tu corazón en tus bienes materiales. Cuando Dios te diga, salte de Lima, Perú, y sube a los montes, obedece la voz del Espíritu Santo. Obedece la voz de tu Padre Celestial y salva tu vida. Porque Dios tiene un propósito para el cristiano. Porque Dios tiene que traer sus juicios, pues está escrito en su palabra. Pero Dios no quiere que ningún cristiano perezca, porque el juicio es para el impío, para el que no se arrepiente. Pero si tú te arrepientes con todo tu corazón y tú eres cristiano y me escuchas, salva tu vida. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Ora y ayuna y busca al Señor. Y si tú no eres cristiano y vives en Lima, Perú, arrepiéntete, acércate a Jesucristo. Busca un cristiano que te predique la palabra de Dios.
y acércate a Jesucristo y salva tu vida, porque es más importante tu vida que todos tus bienes materiales, porque tu vida es eterna, tus bienes materiales no, el alma tuya es eterna. Si tú vives en Lima, Perú, acércate a los cristianos y que te lleven con ellos a los montes y salva tu vida. Y no pongas tu corazón en las riquezas y no pongas tu corazón en tus bienes materiales. En el nombre de Jesús te lo pido. Salva tu vida, hermano y hermana que me escuchas, amigo y amiga que me escuchas. Si vives en Lima, Perú, salva tu vida, hermano, porque el mar va a cubrir Lima, Perú. Y yo no sé si otros estados de ese lugar, no sé. Dios solo me mostró Lima, Perú. Pero si tú te arrepientes, buscas a Jesucristo y sigues a Jesucristo, salvarás tu vida. Y Dios te guardará del día de la prueba, porque yo vi que era de madrugada. O era de madrugada o era de tarde, pero yo digo que era de madrugada porque no veía autos andando por la calle. Era de madrugada porque se sentía aún fresco y no sé cómo es que estaba yo allí flotando en el aire. Desde arriba yo podía ver. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y como dice la Escritura en Apocalipsis, y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios me los bendiga, hermanos. Soy su hermana Ángela del cielo. Amén.